están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a uno más de los miércoles para la igualdad de la Coordinación para la Igualdad de Género de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy Sandra Lorenzano y a nombre de nuestra coordinadora, la doctora Tamara Martínez Ruiz, y de todo el equipo de la coordinación, les doy la bienvenida. Y fíjense que hoy tenemos un tema muy importante para nuestra universidad, un tema clave para lograr la igualdad de género, un tema clave para formar a nuestras comunidades en la sensibilización y el respeto al género. ¿De qué se trata? Lo llamamos aprender en clave de género. Y tenemos tres invitadas impresionantes, muy comprometidas con el tema de género y con la docencia en temas de género. Y va a moderar nuestra directora de Educación para la Igualdad. Pero paso a presentarlas para que ustedes las conozcan. Nuestra primera invitada es Alejandra González Basúa, que es doctora y maestra en estudios latinoamericanos por la UNAM y licenciada en Historia también por la UNAM. En este momento es profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, adscrita al Centro de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios en Ciencias Sociales de la propia facultad. Dentro de dicha institución es responsable de la coordinación de seguimiento y evaluación del área interdisciplinaria. Es además responsable del proyecto PAPIT, Horizontes de Futuro en Cuba, durante el periodo especial. Coordinó los proyectos PAPIME, Pensar históricamente, tiempo y espacio en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales, tiempo y espacio como ejes didácticos en las ciencias sociales, y un espacio común para la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, es miembro del comité editorial de la revista Acta Sociológica y forma parte de la comisión del programa de tutorías y acompañamiento académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Fue coordinadora del Grupo de Trabajo de Investigación Cultural Colectiva en el Instituto Cubano de Investigación Cultural. Ha realizado diversas estancias de investigación, entre las que destacan las realizadas en el Instituto Cubano de Investigación Cultural, en Cuba, bajo la tutoría de Fernando Martínez Heredia, en la Universidad Nacional de General Sarmiento, en la Argentina, bajo la tutoría de Jorge Cernadas, y en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, bajo la tutoría del doctor Carlos Altamirano. Entre sus publicaciones se encuentran Pensar el tiempo y el espacio, reflexiones desde la docencia en ciencias sociales, fue la coordinadora de este libro, y los artículos Los tiempos de guerra desde otra latitud, México ante el mundo en la Segunda Guerra Mundial, claves para su periodización en la Revista de Relaciones Internacionales, también allí el año 1919, Un faro para el presente, Casa de las Américas, un indicio en el tiempo, en la Revista de Historia de América Latina, Destellos de Chernóbil a 30 años del desastre nuclear, en Sobre el tiempo presente en la enseñanza de la historia, y su línea de investigación actual versa sobre los estudios sociales del futuro y la enseñanza y el aprendizaje del tiempo y el espacio en la enseñanza de las ciencias sociales. Muy bienvenida, Alejandra, a esta plática. Nos acompaña también la doctora Selene Aldana Santana, profesora de carrera de tiempo completo asociada a C, adscrita al Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM también. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, maestra en Sociología por la UAM Azcapotzalco y licenciada en Sociología por la propia Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Actualmente imparte las asignaturas de Sociología Comprensiva y Sociología Relacionales en la propia facultad. Es profesora y tutora en el programa de maestría en Trabajo Social con las asignaturas Violencia Social y Simbólica y Construcción de Sujetos Sociales. Es responsable del proyecto de investigación para el mejoramiento de la enseñanza, PAPIME, la participación femenina en el periodo fundacional de la sociología. Bienvenida también, Selene.
Y tenemos nuestra tercera invitada que viene de la Inés Morelia, donde es profesora asociada C de tiempo completo, y ella es Marcela Morales Magaña, licenciada en Sociología por la UNAM y maestra y doctora en Antropología Social por el Colegio de Michoacán. Desde 2015 es profesora de tiempo completo de la Inés Morelia y como parte de su labor docente en la licenciatura en Estudios Sociales y Gestión Local, ha impartido los cursos Diagnóstico en el Territorio, Saberes y Formas de Vida, Fundamentos de Ecología Política, entre otras. En la licenciatura en Ciencias Ambientales, imparte la materia de Ecología Política. Además, forma parte del equipo docente de las asignaturas transversales Perspectiva de Género 1 y 2. Forma parte de la Comisión Interna de Igualdad de Género de la INES. Es co-creadora de Vulva Sapiens, colectivo feminista que promueve la promoción y divulgación de la ginecología autogestiva colaborativa y los derechos sexuales y reproductivos. Marce, qué gusto tenerte con nosotras. Y como les dije, va a moderar esta plática la doctora Mónica Quijano Velasco, quien es nuestra directora de Educación para la Igualdad en la Coordinación para la Igualdad de Género. Ella es doctora en Letras Francesas por la Universidad Vincent Saint-Denis y licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM. Profesora titular B definitiva de tiempo completo en el Colegio de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en el área de teoría literaria. Fue coordinadora del Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM de marzo de 2014 a febrero de 2016. Dentro de su labor docente y de formación de recursos humanos, ha impartido cursos a nivel licenciatura y posgrado sobre teoría literaria general y latinoamericana, literatura iberoamericana y pensamiento decolonial y feminista en América Latina. Es fundadora y miembro del Consejo Editorial de la revista Común Memorias, Encuentros, Debates, en la cual colabora con una columna mensual sobre género e izquierda desde una perspectiva feminista. Mónica, muchas gracias por aceptar moderar esta charla de uno más de nuestros miércoles para la igualdad y las escuchamos, queridas invitadas, con muchísimo gusto. Adelante. Muchas gracias, Sandra. Y bueno, muy buenas tardes, queridas Marcela, Alejandra, Selene. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles para la igualdad, para compartir con nosotros, con nosotras, con nosotres, sus experiencias en la creación de materias con perspectiva de género y sensibilización sobre la violencia de género en sus planteles. Buenas tardes a quien nos acompaña desde sus hogares. Estoy muy entusiasmada de que dediquemos la sesión de hoy a este tema tan importante para las instituciones de educación superior y que algunas veces por diversos motivos no es lo suficientemente visible o no lo suficientemente discutida. Y es importante porque tiene que ver con un proyecto de transformación de las conciencias y de las conductas a mediano y a largo plazo, mediante el cuestionamiento sobre qué queremos enseñar a nuestras y nuestros estudiantes, cómo los queremos formar para la vida, qué tipo de profesionales queremos que sean. Y en esta formación integral es urgente y es muy necesario que empecemos a incorporar la perspectiva de género y la reflexión sobre las desigualdades entre hombres, entre mujeres, entre diversidades sexogenéricas, en todas y en cada una de las áreas en las que estamos formando profesionales. Y bueno, es un camino largo, ¿no? Y justamente hoy charlaremos con ustedes de cómo han pensado y cómo han sido los procesos en sus comunidades relativas a este tema. Y bueno, yo quisiera comenzar preguntándole primero a Marcela, luego a Alejandra y a Selene, ¿por qué consideran que es importante que exista dentro de los planes de estudio de las licenciaturas y, bueno, yo añadiría además de las prepas y de los SHs, una asignatura obligatoria sobre género? ¿Y qué temas les parece indispensable que esta asignatura contenga?
Marce, te paso la palabra. Sí, claro que sí. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Me parece que es indispensable que existan asignaturas que traten estas temáticas, porque en primer lugar me parece que en términos incluso de producción de conocimiento, en términos epistémicos, los feminismos tienen mucho que aportar a la construcción de conocimiento. Entonces, más allá del tema específico de la violencia, que no me parece menor, y del tema específico de las desigualdades dentro de los espacios universitarios, considero que hay aportes muy significativos desde la teoría feminista que tendrían que incorporarse como parte de los programas de, los distintos espacios de formación a nivel medio superior y superior. Y considero también que estos espacios de formación son indispensables para que podamos reflexionar sobre las desigualdades que existen incluso en nuestros espacios educativos, que no están exentos, o sea, que pertenecen también a la cultura en la que se están produciendo estos espacios, y en donde muchas veces reproducimos asimetrías, desigualdades y violencias que hemos aprendido y que no nos damos cuenta que estamos reproduciendo en estos espacios también de formación de conocimiento. Entonces me parece que es indispensable si queremos producir un tipo de dispositivo, de espacio para pensar, que dé cabida a todas las diferencias y a todas los sentires, pensares y existencias, identidades que habitan el mundo. Es indispensable que podamos construir este tipo de asignaturas que abren espacios para pensar, ¿no? Que amplían las posibilidades para todas, todos y todes. Muchas gracias, Marce. Sí, creo que apuntas dos cuestiones que me parecen fundamentales y que son totalmente complementarias. Una que tiene que ver con toda esta dimensión efectivamente epistémica, o sea, de formas de pensar, y que en ese sentido el pensamiento feminista tiene muchísimo que aportar porque lleva pensándolo durante mucho tiempo y que por supuesto enriquecería y enriquece pues cada una de las disciplinas, ¿no? En sus diferentes dimensiones, ¿no? Que sería como justamente este aspecto, digamos, más teórico y reflexivo, pero que por supuesto, y porque esa es una de las formas básicas en las que se ha construido esta episteme feminista, pues no está exenta de todo el asunto de la praxis también, ¿no? O sea, es justamente este vínculo entre la teoría y la práctica, y cómo también estas reflexiones ayudan e implican también una práctica distinta de la o sea, de la docencia en el aula y de la forma en la que construimos el conocimiento en las aulas, ¿no? Y bueno, en el caso de la UNAM, pues, por supuesto, en la educación superior y también en la media superior, que también habría que considerarlo desde ese lugar. Me parece fundamental, efectivamente, estas dos dimensiones que tú comentas. Ale, ¿tú quisieras comentar algo al respecto? No, completamente de acuerdo. Y eso, coincido, es indispensable que se incluya justamente por el papel que tiene, en particular que estamos ahora hablando de nuestra universidad, en la transformación de la vida en común. Buscamos que la vida presente, futura, sea distinta, o por lo menos que sea distinta en todos aquellos aspectos que están demostrando ser desiguales, que están demostrando ser violentos. Queremos transformar, esa es una voluntad de hacer, de transformación futura. Y eso solo se logra si tus programas de estudio están vivos. Es deseable que en una universidad y en cualquier nivel de estudios los planes de estudio estén vivos, que incorporen nuevas temáticas, que estén atentos a cuáles son sus ausencias. Y una gran ausencia de nuestros planes de estudio ha sido la perspectiva de género en términos epistémicos, en términos de indicadores, de cómo se construyen datos, en términos de inclusión en los espacios públicos, en la arquitectura, en fin, podríamos hablar de en cualquier rama, en cualquier espacio de trabajo, podríamos pensar por qué es indispensable esta dimensión y porque sin duda incorporarla nos va a construir como una comunidad más ética, sin duda, porque visibiliza formas de exclusión, ¿no? Necesariamente apuntaría eso a una vida en común mejor. Y bueno, ya después hablaremos sobre la docencia, pero eso.
diría. Sí, muchas gracias, Ale. Fundamental también lo que tú comentas y que complementa a lo que estaba diciendo justamente Marce hace rato, ¿no? O sea, esta dimensión ética que es fundamental y que también tendría que atravesar y estar como transversalizada efectivamente en toda la formación de los profesionales que están estudiando aquí. Y la otra dimensión que tú comentas que también es muy importante y que se debe de construir desde efectivamente los planes de estudio y las aulas, que es esta transformación de la vida en común para pensar en espacios incluyentes, en espacios libres de violencia, en espacios en donde vayamos reduciendo justamente las desigualdades, ¿no? Selene, tú... Sí, bueno, comparto completamente con Ale y Marcela y añadiría, preguntabas por qué es necesario hacer estas asignaturas obligatorias, ¿no? Y entonces a mí me gustaría ahondar en eso. Creo que también ahí hay un elemento fundamental de la obligatoriedad, ¿no? Que sean parte de la currícula común a toda, en nuestro caso, a toda la facultad. Y que no sean solo asignaturas optativas, ¿no? Por ejemplo, nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, tiene diversidad de asignaturas optativas de feminismo y estudios de género. Afortunadamente han sido pues uno de los logros históricos del movimiento feminista de nuestra facultad y del trabajo de profesoras durante generaciones, y ha sido un logro que pues para nada es menor. Pero creo que la efervescencia del movimiento feminista en las universidades ahorita llegó al punto de plantear esa exigencia a nivel de asignaturas obligatorias, ¿no? Y que es muy importante para pues que quede bien claro en nuestros planes de estudio que el feminismo y los estudios de género no son una subespecialidad, ¿no? Dentro de las ciencias sociales, son muchísimo más que eso, ¿no? El feminismo es mucho más que una teoría más de las muchas que tenemos para entender al mundo social. El feminismo es mucho más que una teoría para entender las desigualdades, ¿no? Cometidas contra las mujeres y las comunidades sexodiversas, por ejemplo, sino que precisamente ahorita usaste la expresión de transversalizar los estudios de género, ¿no? Y esa es una metáfora bien poderosa de atravesar de principio a fin, ¿no? No solo en nuestra currícula, sino en todas las instituciones de educación superior con todo lo que son, atravesarles la perspectiva feminista. Y ¿por qué es la metáfora de atravesar? Porque cuando atraviesas algo, lo desestabilizas, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Es cuestionar lo que durante generaciones estaba establecido y que ahora hay condiciones para cuestionar, ¿no? Y para exigir que los saberes producidos desde el feminismo no sean optativas, subespecialidades, sino que sean parte integral de los conocimientos que se mueven en las instituciones de educación superior. Sí, Selena, apuntas a un asunto que me parece que es crucial justamente y que responde mucho también a la coyuntura, como tú decías, o sea, lo que es interesante de empezar a pensar la obligatoriedad y por qué es importante esta obligatoriedad, porque en efecto, como tú dices, sobre todo me parece que en las escuelas, en las facultades de ciencias sociales y humanidades, optativas, de perspectiva de género, de feminismos, han existido desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, y que han sido, pues efectivamente, el producto de la lucha, de una lucha histórica de las mujeres universitarias, de las feministas universitarias, y que han ido logrando que poco a poco se vayan incorporando en los planes de estudio estas materias optativas. Y estamos ahorita en un momento muy importante y coyuntural en donde estas materias optativas empiezan a transformarse en materias obligatorias, que tiene que ver también, me parece, justamente con iniciar un camino para la transversalización de la perspectiva de género en planes y programas de estudio,
y que puede ser una manera quizás inicial, práctica, de poder empezar a incorporar esta reflexión en las distintas disciplinas, porque la idea, digo, ahorita estoy hablando con sociólogas y con, bueno, y con estudiosas de las ciencias políticas, yo soy de humanidades, pero sería muy importante que se incorporara, que esta transversalización fuera en todas las disciplinas, ¿no? Inclusive en aquellas que aparentemente no tienen nada que ver con el mundo social, como las llamadas disciplinas STEM, en donde podría resultar más difícil incorporar, aunque por supuesto que es posible, incorporar la perspectiva de género de manera transversal en los planes y programas de estudio. Sí se puede empezar con una materia obligatoria que empiece también a obligar a que la comunidad reflexione sobre estas cuestiones. No sé si quisieran añadir algo más sobre esto y sobre la transversalización. Marce. Esto que comentas me parece muy importante y coincido con lo que se ha comentado hasta ahora en el sentido de apostar a que sean asignaturas consideradas indispensables. Yo soy muy reticente a la palabra obligatoria porque me parece que genera resistencia de inmediato. Y a mí me gustaría mucho que pudiéramos, digamos, generar un nivel de reflexividad colectiva tal que nos permita entender que es indispensable, que nos lo estamos perdiendo. O sea, que estamos perdiendo mucho si no incorporamos estos aportes. Sé bien que en términos políticos también el dispositivo de obligatoriedad funciona. Entonces, digamos que o sea, entiendo perfectamente que sea obligatoria y me parece que reconozco plenamente que hay una lucha histórica que respalda esa obligatoriedad y que es importante visibilizarla, ¿no? Pero volviendo al tema del carácter de indispensable, la idea de la transversalización como indispensable, me parece que este es un primer paso de un camino que es mucho más vasto, en donde coincido plenamente en que las asignaturas optativas han existido en distintos espacios desde hace mucho tiempo. Yo las escucho y pienso cuando fui estudiante de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y que había alguna que otra, porque tampoco es que fueran cientos, pero había alguna que otra profesora que incorporaba teoría feminista en sus clases y yo estoy profundamente agradecida con ellas por este gesto y por esta preocupación. Pero me parece que lo importante sería que en todos los planes y en todas las asignaturas pudiéramos incorporar elementos de perspectiva feminista. ¿A qué me refiero con esto? A que podemos hacer una reflexión en términos epistémicos que incorpore este tipo de aportes, de posicionamientos, de construcciones de las mujeres, porque mayoría son mujeres, pero que tributan a que ampliemos nuestros marcos para pensar, ¿no? Y que pongamos en cuestionamiento también un régimen de sentido que ha sido profundamente eurocéntrico, profundamente androcéntrico, profundamente colonial, y que me parece que no nos viene mal esa sacudida, independientemente del campo disciplinar o de área de conocimiento en el que nos encontremos, ¿no? Pero también hay reflexiones de carácter como teórico y metodológico, en donde podemos revisar qué contenidos son los que estamos favoreciendo en el andamiaje que construimos cuando damos una materia, qué temáticas son las que posicionamos y en consecuencia cuáles son las que dejamos de lado. ¿A quién estamos silenciando a partir de esa producción que hacemos en una materia, ¿no? Cuando yo defino un temario, ¿a quién estoy dejando fuera? ¿Qué mundo estoy invisibilizando? Me parece que esa reflexión también es importante y que es importante que también con las personas que juegan el papel de estudiantes, ¿no? También podamos ser claras y claros en lo que estamos produciendo y lo que estamos dejando de lado. Los silencios también dicen cosas del tipo de conocimiento que estamos produciendo. Y luego otro nivel sería el nivel de las prácticas. O sea, puede ser que alguien nos diga, porque lo he escuchado con mucha frecuencia, es que yo doy una materia que es, no sé, una cosa, voy a decir una tontería porque no es mi campo, pero como de matemáticas cósmicas súper especializadas que no permiten que yo incorpore este tipo de teoría, ¿no? Pero a final de cuentas, volvemos a lo mismo, hay una dimensión de las prácticas y las prácticas tienen que ver con las interacciones cotidianas. Entonces, ahí también puedo incorporar perspectiva de género y producir este tipo de espacios, de dispositivos, de aulas que son incluyentes en su conformación, incluyentes no solo con las mujeres y las identidades sexodiversas, sino que son incluyentes en el sentido más amplio de los saberes. Entonces, creo que
estas materias obligatorias son afortunadamente el primer paso de un camino mucho más amplio que tenemos que recorrer y que es muy fascinante que estemos ahora en ese momento, creo yo, porque siento que nos abre una oportunidad histórica, ¿no? Que merece la pena explorar, que es importante que la exploremos, a ver hasta dónde nos da, ¿no? Para incorporar otro tipo de conocimientos. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, Marcela. Creo que efectivamente la idea es ir generando esta necesidad autorreflexiva de las propias comunidades para que vayamos incorporando toda esta reflexión que implica efectivamente pues cuestionar las bases mismas a través de las cuales construimos el conocimiento y construimos los saberes que conforman nuestras disciplinas, ¿no? Y que efectivamente ese tipo de reflexiones se pueden hacer en todos los campos disciplinarios. Yo recuerdo hace poco en una conversación con Cecilia Nogués, que es la directora actualmente del Instituto de Física, que ella decía que ese tipo de reflexión epistémica y de pensar cómo se construye y cómo se producen las desigualdades en el propio campo, digamos, de la física, es un tema que ella reflexiona con sus estudiantes, ¿no? O sea, no importa en qué materia, digo, puede ser física cuántica, no importa, pero el tema es que justo, o sea, esa es como el ejercicio efectivamente de transversalizar la perspectiva de género y que efectivamente se puede ir haciendo en todos los campos disciplinarios, ¿no? Es nada más como meter el chip o el gusanito de la pregunta sobre cómo se construye el conocimiento y que por supuesto tiene que ver mucho con un pensamiento decolonial, obviamente, ¿no? O sea, en ese sentido se cruzan, digamos, las epistemes feministas y las epistemes decoloniales. Ale, ¿tú quisieras comentar algo? Sí, por supuesto. Pienso, igual que Marcela, que deberíamos hablar de conocimientos indispensables, de habilidades indispensables y no obligatorias, por supuesto, pero pienso que estamos ante la posibilidad como de un terremoto de grandes dimensiones, de largo aliento. No, ni siquiera estoy pensando que es una cuestión coyuntural, ni siquiera que inició ahora, es una transformación que moverá cimientos en las formas de producir conocimiento, de pensar, de cuestionar órdenes establecidos, de cuestionar lo que hemos naturalizado. Esto promete eso, promete ser una transformación en términos de producción y de producción, difusión del conocimiento. Y creo que son indispensables porque promueven la imaginación y la creatividad. Eso para mí es fundamental de estas asignaturas. Muchas otras también la promueven estas dos habilidades, pero estas tienen digamos, rompen tanto las formas de pensar que no tienes más que imaginar, ¿no? Tienes más que crear, más que inventar. Y creo que cualquier mente universitaria requiere de imaginación y creatividad para afrontar el mundo profesional, ¿no? Y para mí, por eso serían indispensables y por lo que dije anteriormente también. Y ya. Sí, me parece muy pertinente y además me entusiasma esta metáfora que usas del terremoto, ¿no? O sea, que efectivamente implica, pues vamos a mover desde la base estructural para empezar a transformar realmente esto, ¿no? Selene. Sí, pues esto que comentamos de que no hay pretexto, ¿no? En cualquier disciplina esto no solo se puede, sino se tiene que implementar, pues es que el feminismo y las mujeres han hecho contribuciones ya a todas las áreas del saber, ¿no? No solo a la academia, sino a todas las áreas del saber. Y las contribuciones han sido tan inminentes que ya no se pueden seguir ignorando, ¿no? Y entonces la influencia, la sacudida, ¿no? del feminismo, de los feminismos ha sido tal que hemos llegado al punto en que están los feminismos que, como decíamos, son siempre pensamiento, acción política al mismo tiempo,
pues en la universidad nos están llevando a proyectos de intervención educativa, ¿no? Finalmente, es como que la forma en la que está cuajando el feminismo, ¿no? En estos proyectos de intervención educativa, que además son muy interesantes porque, como decimos, están cuestionando no solo los qué conocemos, los contenidos de lo que estudiamos, sino los cómo, ¿no? Porque estos procesos que hemos visto en distintas escuelas de construir e implementar nuevas asignaturas de género, pues también están cuestionando la forma tradicional de construir planes de estudio, ¿no? Donde pues tradicionalmente o típicamente los y las estudiantes pues ni se enteran, ¿no? De que está habiendo una transformación a los planes de estudio y son cosas que hacen los académicos y sobre todo los académicos más bien a puerta cerrada, y aquí ha ocurrido que fueron pues transformaciones no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, ¿no? Y estas asignaturas se están construyendo codo a codo las estudiantas, adjuntas y profesoras, ¿no? Con todo tipo de situaciones laborales, además. Entonces, también hasta allá está yendo el cuestionamiento, ¿no? No solo los qué, sino los cómo, ¿no? Sí, Selene, acabas de decir una cuestión que me parece fundamental y que efectivamente es distinta a la manera en cómo pues hasta la fecha en la universidad se había pensado por lo menos la construcción de los planes y programas de estudios y la integración, aunque efectivamente ha habido movimientos muy activos por el lado de los movimientos estudiantiles que siempre han pugnado justamente por una construcción colectiva de los conocimientos y de los planes de estudio. En el caso de la construcción de estas materias de género, y ahí me gustaría como que pudiéramos conectar justamente ya también con las propias experiencias que ustedes tuvieron en sus planteles, en sus entidades, con la construcción de estas materias, porque además me gustan mucho los dos ejemplos, porque ahorita vamos a ver y vamos a platicar más a fondo de cómo se fueron construyendo estos dos procesos, tanto en la ENES, que ya lleva un poco más de tiempo, ya nos platicará Marce cómo lo fueron construyendo en la ENES y cómo se construyó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es un proceso, digamos, nuevo, que ha sido derivado también del diálogo con las mujeres organizadas, con las estudiantes, y que permiten generar efectivamente estos espacios comunes, ¿no? De construcción común que comentaba Alejandra hace un momento. Entonces, si les parece bien, podemos empezar con la experiencia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ya que Selene mencionó justamente hace unos momentos cómo ya nos empezó como a dibujar cómo fueron construyendo ellas esta materia. Y si nos pueden hablar también de la materia y de los contenidos, porque por lo que entiendo hubo un desplazamiento, digamos, de la perspectiva de género en general a trabajar el tema de las violencias, que es uno de los temas obviamente urgentes por la situación que atraviesa nuestro país y también por la situación que atraviesa nuestra universidad, que obviamente no está fuera del contexto nacional y pues mundial, desafortunadamente. Entonces, Ale y Selene, les cedo la palabra para que nos platiquen un poco de este proceso. Ay, pues muchas gracias. Cuando pensaba en la respuesta a esta pregunta, iba a usar una palabra que en realidad es que ha sido maravilloso, pero no quiero que se entienda maravilloso como, digamos, en un sentido como de flores y demás. No, ha sido maravilloso de verdad en términos de construcción de comunidad. No es un proceso exento de conflicto, exento de disenso, exento de discusión, para nada. Pero ha sido una discusión tan en un sentido de apuesta futura que realmente ha sido maravilloso. Brevemente narramos, después de que se firmaron los acuerdos en noviembre en la facultad, se armó una comisión llamada la Comisión 1, que tiene a su cargo la transversalización de género. Ahí tenemos un trabajar a futuro, eso apenas lo estamos haciendo. Selene ha sido pionera con el proyecto que mencionaba Sandra cuando la presentó.
y tendría también la misión de hacer esta asignatura. Y bueno, estuvieron presentes estudiantes, mujeres, mujeres organizadas, profesoras, como decía Selene, también de muchos, profesoras de asignatura, profesoras de tiempo completo, profesoras de diversas edades, de diferentes trayectorias, de diferentes matrices, feministas, e incluso dentro de las estudiantes había diferencias también. Es decir, la base de este diálogo es la diferencia, pero había una coincidencia o algo que nos unió, y es que teníamos y creíamos en esta voluntad de construcción, ¿no? Sí nos imaginábamos un plan, y para mí eso ha sido fundamental. Todas lo imaginábamos lo que iba a pasar en las aulas, proyectábamos, nos imaginábamos estudiantes, los les ahí discutiendo, y eso fue increíble. Pasamos por muchos momentos. En un primer momento se hizo un borrador con muchísimos temas, digamos, en donde se colocó todo aquello que en el primer borrador lo realizaron las estudiantes. Eso es muy importante. En la historia sería necesario recuperar aquel borrador, ¿no? Que era lo que ellas querían que estuviera en el plan, versado con sus palabras, con esta necesidad y, repito, esta voluntad futura. Después ese borrador tuvo un proceso de lectura, también de diálogo con diferentes profesoras, y bueno, así nos seguimos, ¿no? Hasta que llegamos a hoy un programa que se llama Violencias contra las Mujeres, Genealogía, Actualidad y Resistencias. Así se llama la asignatura que hoy ya se va a impartir a partir de septiembre en la facultad. Y bueno, es un espacio de diálogo, un espacio de encuentro, y quisiera yo compartirles cómo se ha discutido cada uno de los puntos que está en el programa. Ha sido fundamental. No hay una sola palabra, una sola bibliografía que no tenga un sentido y que no esté respaldada por una discusión colectiva. También ha sido muy importante este diálogo con la administración escolar, lo que implica un plan de estudios, ¿no? En ese sentido también ha habido mucha recepción, ¿no? Poder decir, un plan de estudios necesita versarse de esta manera. ¿Cuáles son tus objetivos de aprendizaje? Divide tus unidades de acuerdo a las horas en las que vas a impartir, ¿no? No tengas un temario de 50,000 subtemas, ¿no? ¿Cómo los acomodas? ¿Qué va primero? ¿Qué va después? Bueno, les queremos compartir que no hay absolutamente nada en ese que no haya sido discutido. Es perfectible, es mejorable, será sin duda, y las generaciones venideras tendrán derecho a discutirlo, a destrozarlo y decir que algo nos faltó, que algo no vimos, como decía Marcela, a hacernos ver aquello que no vimos. Pero por lo pronto lo que tenemos hoy es producto de mucho diálogo en el disenso, y la verdad es que, pues, por lo menos con las colegas y estudiantes con las que platico, pues eso, estamos contentas. Importa decir que además hemos acompañado todo el proceso de la formación docente. No hemos pensado que la asignatura y el plan es el fin último, al contrario, pensamos que este es el pequeñito paso de una gran transformación, ¿no? Para nosotras ha sido fundamental la formación docente. Ya llevamos 2 semanas con un encuentro de formación en términos didácticos, no de cómo imaginamos que se van no de la discusión teórica de los temas, sino cómo eso se puede impartir en una comunidad interdisciplinar de aprendizaje. Y bueno, decir que también tenemos pendiente, y eso es la investigación. Esto requerirá mucha investigación a futuro. No se pueden mover planes de estudio de esta manera radical si no los acompañamos con procesos de investigación complejos, y que van a y que vamos a tener, digamos, que estar en una discusión hermanadas, ¿no? En fin, Cel, creo que tú también tendrías mucho más que decir.
Sí. Selene, si Sí, quieres pues escucho a Ale y pienso que nuestra asignatura tiene, detrás suyo hay una historia épica, y un poco sí es así, ¿no? Porque fue una asignatura que se ganó, como dice Ale, como parte de la manera para levantar una toma, ¿no? Una toma estudiantil, feminista, sostenida por compañeras pues muy jóvenes. Y efectivamente, como parte de los acuerdos para levantar la toma, las compañeras estudiantes fueron lo suficientemente inteligentes como para exigir y asegurarse de que eso quedara por escrito y firmado, ¿no? Y entonces garantizar que eso, pues se le iba a tener que dar continuidad, ¿no? Entonces creo que ya desde ahí hay una historia épica, ¿no? Fue así un triunfo, ¿no? Un triunfo un pequeño triunfo del movimiento estudiantil feminista en ese momento. Al siguiente semestre, casi al principio otra vez tuvimos una toma y entonces estuvimos trabajando y realizando la asignatura en medio de, pues, de muchísimas adversidades, ¿no? Estábamos en toma y eso pues no hizo que dejáramos de reunirnos, nos reuníamos incluso en la propia facultad, ¿no? Entonces las compañeras de la toma nos dejaban pasar, nos dejaban usar salones, etcétera. Se vino la pandemia, seguimos trabajando, y bueno, pues todo eso pues por la tenacidad de las compañeras, ¿no? La tenacidad en gran parte de las estudiantes que también supieron defender sus posiciones, ¿no? Y sus ideas. Por ejemplo, uno de las discusiones más candentes quizá estaba en que si la asignatura debía llamarse violencias de género o violencias contra las mujeres. Y las compañeras estudiantes tenían una argumentación muy clara de por qué querían que fuera violencia contra las mujeres y lo defendieron hasta el final, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Es una historia o ha sido una historia de ir en contra de resistencias estructurales, circunstanciales y bueno, lo que nos falta, ¿no? Pero sí, efectivamente, pues ha sido una jornada en la que hemos pues generado vínculos, ¿no? Generado vínculos muy especiales, vínculos académicos de trabajo, pero también vínculos humanos, ¿no? De cuidados mutuos. Y eso, pues sí creo que en general los tiene muy, muy contentas como grupo, como grupa, perdón. Sí, a mí me parece de verdad un ejemplo, o sea, es épica y como toda épica ejemplar. Me parece ejemplar esto que ustedes comentan de la posibilidad de poder encontrar en esta pluralidad y en esta diversidad, digamos, de posturas, ahora sí que a base del trabajo y del diálogo y de la discusión, acuerdos, porque de eso se trata finalmente, ¿no? O sea, eh, seguramente este programa se enriquece mucho más porque recoge diversos puntos de vista y justamente siempre, pues mientras más pluralidad haya, pues más rico puede ser la discusión y que, bueno, obviamente siempre será perfectible porque pues nunca está cerrado el conocimiento y la idea, yo supongo, es que siga avanzando. Yo les quería preguntar también el tema, porque me parece muy interesante tanto lo que comentas, Elena, de cómo fueron construyéndolo, además en una circunstancia bastante adversa, ¿no? O sea, sobre todo ya a partir de marzo con la pandemia, que pues nos hemos encontrado maneras de seguir trabajando como podemos verlo ahora, pero también esta idea de pensarlo en un plan integral, que creo que también es muy importante, sobre todo pensándolo en términos de institucionales, o sea, de cómo no solamente basta modificar un plan de estudios o meter una materia, sino cómo pues se tiene que complementar, por supuesto, con la formación docente, es decir, con poder tener también
una base de personas que puedan impartir la materia, y eso, pues eso hay que irlo pensando y proyectando también. Efectivamente es una tarea indispensable porque hay que generar estos espacios y luego, si quieren, podrían platicar un poco de este encuentro de formación en términos didácticos que platican. Y por el otro lado también está el tema de la investigación, que por supuesto tiene que sustentar todo esto para efectivamente seguir pensando hacia un largo plazo cómo poder ir transformando estas cuestiones. Y luego está como toda esta dimensión también más práctica, ¿no? De cómo se va a implementar ya en términos de por cuánto tiempo, si está pensada para que en algún momento toda la comunidad de la facultad lo tome, porque son comunidades grandes nuestras comunidades, ¿no? Y también hay que pensar que, pues sí, uno quisiera poder hacerlo todo rápidamente, pero pues también supongo que hay todo un plan me gustaría nada más si nos pudieran platicar rápidamente cómo lo han pensado, o sea, cómo han pensado implementar esta materia ya en la práctica, pues a partir, por lo que entiendo, del próximo semestre, ¿verdad? Bueno, pues el pilar de la materia seguirá siendo el trabajo colegiado. Creo que eso tendrá que seguir y ojalá que así fuesen el trabajo de todas las asignaturas, campos, áreas de estudio. El trabajo colegiado es maravilloso y es indispensable para cualquier comunidad productora de conocimiento. Yo quería decir que algo también que es fundamental es el trabajo. Sin el trabajo hormiga de todas las profesoras y las estudiantes, el plan hubiera sido imposible de tener. O sea, fue un trabajo de muchas manos, de verdad, conseguir. Tenemos toda la bibliografía que se dice, la tenemos ubicable, tenemos actividades, en fin. Efectivamente, ahí tendremos como comunidad que trabajar, después, por supuesto, con Marcela hacer encuentros sobre la didáctica de género, la didáctica de la violencia, porque no es lo mismo que la didáctica de la estadística solamente, ¿no? Implica una reflexión sobre cómo estás enseñando, qué mueves ahí, ¿no? La didáctica de género es tan compleja como cualquiera de las otras áreas y creo yo que es un campo que no tiene digamos, emergente. Hay quien lo ha reflexionado, pero quizá no para grupos masivos, ¿no? Que es un poco lo que preguntas. Nosotros tenemos la peculiaridad de que nuestros grupos no tenemos comunidades de 12 grupos, ¿no? Y otro elemento que también es otro reto en la facultad es que tenemos, digamos, todo este plan común tiene que incluir a tiene que ser interdisciplinar. La asignatura por el momento es una asignatura optativa común, que la puede tomar cualquier estudiante, pero sí se piensa que en un futuro sea una materia obligatoria. De hecho, esta materia se pensó en un inicio como materia obligatoria, pero bueno, no se puede implementar una materia obligatoria si no reformas tus planes de estudio. No puedes decirle a un estudiante, ahora tienes esta nueva materia, si no está en su plan de estudios consignado. Necesitas hacer una reforma mayor, ¿no? Son esas cuestiones que hemos aprendido en el camino, tienen que ver con la administración, ¿no? La administración escolar. Y bueno, eso, la didáctica de género yo creo que es un reto, la didáctica en grupos interdisciplinarios y la didáctica en grupos masivos son retos que tenemos de aquí en adelante, y fortalecer el trabajo colegiado son los pilares que nos están delineando cómo tendría que implementarse esta asignatura. El grupo que la hizo va a seguir reuniéndose para ver cómo le fue a las profesoras que la están impartiendo, cómo se está recibiendo, quiénes se inscribieron, si la consecución de las unidades fue lógica, si mejor pasamos el 2.1 arriba porque se tendría que haber visto ese concepto antes para entender el siguiente, en fin, ¿no? Si esta bibliografía básica es mejor que esta otra, todo eso que implica un plan de estudios, lo estaremos trabajando y eso es lo que hemos planteado, que esto, repito, apenas empieza. Sí. Selene, ¿tú quisieras complementar?
Pues sí, nada más esto que comentaba Ale de que todavía nos falta mucho, ¿no? Porque incluso administrativamente el camino todavía es largo para que se pueda hacer obligatoria, ¿no? Y entonces, pues ahí tenemos que asumir el compromiso, un compromiso a mediano y largo plazo, ¿no? Que va mucho más allá eh, pues de la efervescencia de un momento, sino pues comprometernos con, pues como decíamos, bueno, desde este nivel administrativo de no quitar el dedo del renglón, que se haga básica y de tronco común, pues también verlo a mediano y largo plazo, como decimos, para estarnos formando, ¿no? Cuando ya sea obligatoria la asignatura, perdón, cuando la reconozcamos como indispensable, en ese momento vamos a necesitar muchas profesoras, ¿no? Y entonces ahorita tenemos el compromiso, el trabajo de irnos preparando, irnos formando, también ir preparando a las compañeras adjuntas, ir también preparando a la comunidad, ¿no? A profesores incluso que no les va a tocar dar esta asignatura, pero que sí les va a tocar tener estudiantes que están cursando esa asignatura y que van a llevar esos temas a su aula, etcétera. Entonces, pues, preparar en general a la comunidad para lo que se viene, porque si todo sale bien, pues esta asignatura, pues queremos que transforme, ¿no? No nada más que egresen estudiantes mejor preparados, eso está muy bien, pero va muchísimo más allá de eso, ¿no? Queremos personas más éticas, ¿no? Queremos una convivencia pues más sana, ¿no? De la que hemos tenido en los últimos años en nuestra facultad. Entonces, pues queremos que esta asignatura se sienta, ¿no? Que sea sensible, que ya está, que ya le están tomando nuestros estudiantes y que entonces nuestras prácticas están cambiando, ¿no? En la vida cotidiana. Claro, por supuesto. Es fundamental y efectivamente yo creo que es un reto que tiene la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y toda la universidad, digamos, ¿no? Y claro, pues va reproduciéndose en distintos espacios y eso es lo que también a mí me parece fundamental, porque apunta a una cuestión que tú comentas y que yo comparto plenamente, que es al tipo de personas que estamos formando, ¿no? Y estamos formando, o sea, queremos formar profesionales éticos, ciudadanos, ciudadanas, que realmente, o sea, no solamente que tengan, digamos, el dominio del conocimiento técnico de su disciplina, sino que efectivamente también, una vez saliendo de la universidad, puedan justamente evitar reproducir esas conductas, ¿no? Que muchas veces no se ven, están invisibilizadas porque están normalizadas. Entonces, ese es un reto gigantesco que, por supuesto, de acuerdo, tiene que empezar en el aula. Y bueno, ahora me gustaría cederle la palabra a Marcela para que ella nos platique cuál fue la experiencia en la Inés Morelia, ¿no? Que supongo que tiene puntos en los que reconoce la experiencia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y quizás habrá otros que también porque cada comunidad es diferente y creo que eso también es importante entender que cada comunidad es diferente y tiene procesos distintos y siempre es muy enriquecedor escuchar las distintas experiencias y los distintos procesos. Marce. Sí, muchas gracias. Pues sí, aquí creo que vale la pena comentar brevemente qué pasa con la ENES, ¿no? La ENES es una comunidad muy joven en comparación con otras entidades de la universidad. Nuestra escuela pues es bien joven y tiene un modelo muy particular en donde tenemos licenciaturas de las 4 áreas de conocimiento. Esto es importante porque eso construye una comunidad pues, distinta a otras comunidades, ¿no? Nosotros tenemos lo mismo licenciaturas que están muy en las ciencias exactas y tenemos humanidades y tenemos estudios sociales, entonces es una comunidad muy diversa en términos de las distintas formaciones y saberes que allí se dialogan y se construyen, ¿no?
la ENES contempla como parte de su modelo la creación de asignaturas optativas, de formación complementaria les dicen, que son asignaturas transversales. Y la primera asignatura transversal que se aprobó en la escuela fue precisamente la transversal de perspectiva de género. Entonces, prácticamente junto con la escuela nació la asignatura transversal de perspectiva de género y estaba haciendo cuentas ahora de cuántas veces se ha impartido y estaba así como, tenemos alrededor de 12 semestres impartiendo la asignatura, esa es la experiencia que tenemos hasta el momento, sin contar el 2020, y ahora les digo por qué no lo cuento, ¿no? Porque ha sido una experiencia muy peculiar con el tema del confinamiento, pero digamos, antes del 2020 eran 12 ocasiones. Entonces, bueno, en esta asignatura transversal, cuando se conformó el equipo inicial que empezó a impartir la asignatura, eran personas que habían sido formadas por el entonces PUEG. Y había un diseño de una asignatura que se llama Trayectos de Género, que tiene un manual impresionante que hicieron en el PUEG hace ya pues algunos años, ¿no? Entonces, la primera emisión de nuestra asignatura transversal fue basándose en ese manual. En aquel entonces yo todavía no me incorporaba a la escuela y fue así como inició, con un grupo de 4 profesoras que tuvieron la encomienda de impartir esta asignatura. Entonces, ocurrió que la escuela fue creciendo, hemos crecido muy rápido en muy poco tiempo y en el 2014, pues como era la única asignatura transversal y me parece que ya se había abierto otra más, pues ya no era suficiente el equipo de profesoras que había para impartir la materia y entonces empezaron a contratar a otras personas. De hecho, así fue como, ya en anécdotas personales que no vienen al caso, así fue como yo me incorporé a la escuela con esta asignatura. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hemos ido haciendo desde entonces? Nos dimos cuenta de que había ciertos temas que resonaban con mucha fuerza entre las y los estudiantes, pero que había otros que no eran necesariamente de su interés y lo que decidimos hacer fue situar la asignatura a nuestra comunidad, ¿no? Entonces decidimos mantener lo que le digo yo un bloque básico, o sea, como de temáticas que son indispensables. De hecho, cuando presentamos la materia regularmente les digo a las y los estudiantes de por qué son indispensables estos temas, o sea, cuál es el marco mínimo que necesitas para que las discusiones te sean más llevaderas, para que tengas los elementos para poderlas abordar. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, historia del feminismo es como tema básico, por producir una genealogía y que sepamos de dónde vienen los conceptos, ¿no? Entonces, hay una sesión que está abocada a eso, es una sesión muy compacta, donde hacemos una línea del tiempo, donde vamos viendo genealogías, donde vamos viendo pensadoras, posicionamientos, olas. Después tenemos, por ejemplo, también otro tema que es central en el bloque básico, que tiene que ver con la categoría de género, un poco su genealogía también de dónde surge y cuáles son pues su potencial como una categoría de análisis de la realidad, ¿no? O sea, su potencial analítico. Y entonces, esto solo lo pongo como ejemplos, pero digamos hay un bloque básico. Y luego lo que decidimos hacer es que nosotros, cuando arrancamos la materia, presentamos un temario básico al grupo y planteamos, este es el bloque básico, por estas razones es un bloque indispensable, y lo demás está puesto a negociación, ¿no? O sea, podemos un poco explorar dónde están las inquietudes, dónde están lo que hace ruido, lo que inquieta al grupo, y esto ha implicado un esfuerzo semestral en donde tenemos un temario que cambia cada semestre. Eso no es un tema menor, sí, no es un tema menor porque lo que hemos querido es que la asignatura responda a las inquietudes e intereses de ese grupo en particular. O sea, nosotros estuvimos pensando mucho de, bueno, si nosotras diagnosticamos y tenemos con un grupo, con una generación, un diagnóstico para saber qué es lo que están pensando, sintiendo y qué les interesa, pues será válido para ese grupo, pero luego, ¿qué pasa con la generación que sigue? ¿No? Entonces, era como un poco hacer esa pregunta que pues es compleja y que tiene, como se aborde, tendrá dificultades para su desarrollo, ¿no? Entonces, decidimos hacer esto y entonces presentamos el temario y decimos, de aquí a acá, échenle, ¿no? O sea, vamos discutiendo cómo vamos abordando y qué cosas vamos abordando. Entonces, bueno, aquí es importante mencionar que cuando empezó la materia, nosotras nos dividían por licenciatura. Por ejemplo, la primera vez que yo impartí la materia, trabajé con estudiantes de la licenciatura en arte y diseño.
pero luego nos dimos cuenta de que era rica la mirada si atravesaba todas las licenciaturas, ¿no? Si podíamos dialogar con estudiantes de distintas formaciones. Y entonces lo que decidimos hacer, que fue una decisión deliberada de las profesoras, fue juntar a los grupos. Y entonces, regularmente trabajamos en un grupo que es muy grande, o sea, un grupo muy grande para nosotras, no se burlen, por favor, un grupo muy grande para nosotras es de 90 estudiantes, que es un grupo grande, ¿no? Y entonces, regularmente somos, bueno, éramos 4 profesoras. Todo esto que les estoy contando es prepandemia, ¿no? Y bueno, prepandemia y pre-paro, que aquí también hay un tema importante, ¿no? Entonces, juntamos al grupo y entonces algunas temáticas, pensando mucho en los cómo, a nosotros nos ha importado mucho el tema de los cómo se abordan los temas. Hay temas que se prestan para una conversación con una persona que viene de invitada especial y que hace un diálogo con los estudiantes, ¿no? Pero hay otras temáticas que requieren trabajar en grupos más pequeños por sus características. O sea, por ejemplo, en alguna ocasión estudiantes nos planteaban que querían trabajar cuestiones de violencia vivida, como de manera más cercana. O sea, ahí lo que hicimos fue dividir al grupo, trabajar en un grupo muy compacto y luego en subgrupos y hacer como un acompañamiento con una psicóloga especializada en el tema y saber un poco qué temas se pueden tratar de manera colectiva y qué temas no. Entonces, creo, o qué aspectos pueden ser compartibles y qué aspectos requieren de un cuidado distinto. Entonces, como eso, pues jugamos un poco cada semestre a adaptar los contenidos a lo que al grupo le importa. Y eso ha permitido que abordemos temas muy diversos. Tenemos estudiantes muy enfocados a cuestiones ambientales y ecológicas, entonces regularmente temas como ecofeminismos y otras perspectivas de investigación que incorporen las epistemologías feministas en la construcción de la socionaturaleza es como muy atractivo, pero tenemos estudiantes que están en tecnologías para la información en ciencias, entonces cuestiones de feminismo de datos resultan más atractivas. Y hay otros temas que son comunes, como por ejemplo, diversidades sexogenéricas, es un tema que regularmente sale mucho. Otro tema también que les inquieta mucho es el lenguaje inclusivo y su uso en la academia. Y en fin, ¿no? Entonces hay, digamos, como bloques que vamos discutiendo. También el otro tema que está en el bloque básico es el de violencia de género. Y que esa parte pues también está ahí como presente. Entonces, todo esto era, como les mencionaba, pre-confinamiento y pre-paro, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros en el mes de noviembre tenemos un paro por 2 asambleas, 2 colectivas de compañeros de la escuela que toman la escuela y empiezan y posicionan con mucha fuerza el tema de la violencia de género dentro de la universidad en lo general y dentro de nuestra escuela en lo particular. Entonces, después de todo el proceso de diálogos y de acuerdos, se firman los acuerdos para el levantamiento del paro y dentro de los acuerdos, digamos, para el tema que nos compete ahora, hay 2 acuerdos que son muy importantes. El primero es que esta transversal de género deje de ser optativa. Porque ¿qué fue lo que pasó? En el crecimiento de la escuela se crearon otras asignaturas transversales, entonces tenemos 6. Y si los estudiantes tienen que cursar 2, género era una asignatura posible dentro de un espectro de 6 asignaturas. Entonces, lo que se plantea en el acuerdo para el levantamiento del paro es que la asignatura de género sea una optativa obligatoria. Entonces, esto es como el primer punto. Y el siguiente punto que se plantea es la transversalización de la perspectiva de género en planes y programas de estudio, ¿no? Entre muchas otras cosas que ahora no podría contarles porque es mucho, ¿no? Son alrededor de 11 puntos distintos los que se acordaron allí. Entonces, nosotras empezamos a impartir la asignatura de género otra vez en el mes de febrero, después de que se levanta el paro y volvemos al semestre ajustado, y en marzo empieza el confinamiento. Entonces, nosotros tuvimos que adaptar contenidos al formato en línea, ¿no? Hicimos, pues, lo que estuvo en nuestro alcance para poder impartir la asignatura. Este era nuestro grupo más numeroso, de 94 estudiantes. Y entonces, la parte del ajuste del bloque, como en función de los temas que les interesaba, se vio, la verdad, como no abordada de la misma forma como lo habríamos hecho regularmente, ¿no? Pero bueno, confío que esto es coyuntural y que podremos recuperar la lógica habitual. Ahora, ¿qué pasó? Esta preocupación por la transversalización de la perspectiva de género se abordó con mucha mayor amplitud en una mesa de trabajo
que realizamos en el mes de febrero, que se organizó por iniciativa estudiantil, como para empezar a calentar motores de cómo íbamos a abordar todos los temas que habían surgido después del paro. Entonces se conformó una mesa de trabajo que era justamente transversalización de la perspectiva de género, y el primer acuerdo importante que esa mesa tomó fue transversalización de las epistemologías feministas y la perspectiva de género, ¿no? Fue como el primer acuerdo que se estableció. Fue una mesa en la que a mí me invitaron a participar como especialista en el tema, entonces hice las veces de facilitadora de la discusión y un poco ahí, ¿no? Acompañando la discusión de la comunidad que se conformó en torno a esa mesa. Fueron 8 mesas, y en esta mesa en particular, que estaba conformada por profesoras, profesores de asignatura, también personal de tiempo completo, por estudiantes de prácticamente todas las licenciaturas, excepto la última que apenas empieza en septiembre. Lo que se dialogó fue cómo, bueno, había varias preocupaciones. Una era cómo desmachicizas tu programa, cómo le sacas lo machín a tu programa, a tu plan de estudios, ¿no? Había como una preocupación, hagamos una guía. Tiene que haber una cosa muy práctica que nos permita ubicar cómo le sacas el machismo a tu programa, ¿no? Entonces empezamos a dialogar sobre la parte más de carácter epistémico, teórico, metodológico, y luego las prácticas, ¿no? Entonces se fue estableciendo una discusión que duró unas semanas. Estuvimos trabajando durante ese tiempo con ese grupo que se conformó, y de ahí pensamos que era importante tener otra asignatura transversal en donde pudiéramos abordar estas temáticas que no se abordan con suficiencia en la primera, porque la primera tiene un objetivo distinto. Entonces, prácticamente desde el mes de abril, hemos estado cocinando esta nueva asignatura, que es formalmente es la transversal de género 2, o de epistemologías feministas, y hemos estado pues trabajando con el colectivo de personas que está pues pensando cómo impartirla, sobre todo por los cómo en esta modalidad, que ese es el desafío que tenemos. Estamos arrancando una materia, que es el desafío que vamos a enfrentar muchas de nosotras ahora, de estar impartiendo una materia nueva en esta coyuntura, con esta dinámica, con las dificultades que ya sabemos del trabajo en casa, el internet, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a ver cómo sale el experimento. Confío en que será al menos interesante para todas las personas que participen, pero hemos estado como en este esfuerzo de trabajar mucho la parte pedagógica. Nos interesa, a todas las personas que hacemos parte de la materia, nos interesa mucho la pedagogía crítica y la pedagogía feminista. Entonces, pensando desde allí cómo podemos producir este dispositivo que se llama materia, ¿no? Para poder pensar con las dos estudiantes. Y bueno, decir que en los semestres nones, nuestra materia transversal de género, la 1, es obligatoria. Entonces, en términos administrativos, ese grupo inicial, que regularmente era de 4 personas, tuvo que crecer por razones obvias, porque es la única asignatura transversal que se va a impartir en los semestres nones. Entonces, es un universo de gente mucho más grande que el que tendríamos regularmente. Entonces, nuestro grupo de 90 seguramente se ampliará. Estamos estimando que alrededor de 200 personas. Entonces, sin duda, este tema de la masificación es ahora una de nuestras principales preocupaciones, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ese es como el panorama por acá. Muchísimas gracias, Marcela. Muy interesante también el proceso de cómo se fue construyendo la ENES. Y pues sí, efectivamente, como también las ventajas de tener una escuela, digamos, un proyecto educativo más nuevo te permite, justo a mí me parece muy interesante que hayan empezado la ENES Morelia con esta materia transversal, ¿no? Y bueno, yo me encantaría que pudiéramos seguir platicando porque yo estoy fascinada. Ojalá podamos encontrar otro espacio para poder seguir conversando sobre estas experiencias y quizás invitar a otras entidades, otras facultades, otras escuelas que hayan atravesado también por estas experiencias, porque me parece que son muy enriquecedoras, que como les decía yo hace rato, también me parecen ejemplares. Creo que esta manera de trabajar en colectivo es un ejemplo a seguir para poder pensar cómo construir en comunidad
estas materias, porque lo que yo escucho también mucho de ustedes es eso, esa escucha de la comunidad, cuáles son las necesidades de la comunidad, cómo se presenta y cómo se construye, y que tiene que ver efectivamente con todo el proyecto, pues sí, de las epistemologías y del activismo feminista, que tiene que ver con esta construcción en común, con la escucha. Y pues yo les quiero de verdad agradecer que nos acompañaran este día, en este miércoles para la igualdad, y que compartieran sus experiencias, que son increíblemente enriquecedoras. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Muchas Moni. Gracias a gracias. todas, Marce, Selene, Ale. Pues realmente un gusto haberlas escuchado y, como dice Mónica, algo absolutamente enriquecedor y que yo creo que hará pensar a todas aquellas entidades, a todas aquellas escuelas que en este momento están pensando en cómo continuar con sus procesos en las materias y en los cursos por la igualdad de género. Me parece importantísimo haber escuchado estas experiencias. Seguiremos por este camino de ir recogiendo las diversas experiencias que ya han avanzado dentro de la UNAM, y seguramente volveremos también a ustedes porque, bueno, el conocimiento que tienen ya, el camino que han andado, creo que les va a allanar mucho cualquier obstáculo que otras comunidades encuentren. Les agradecemos infinitamente que se hayan sumado a este miércoles para la igualdad. Ustedes saben que nuestro trabajo desde la Coordinación para la Igualdad de Género, justamente como lo dice siempre Tamara Martínez, es coordinar aquello que en la universidad se está haciendo. No estamos descubriendo nosotras el hilo negro, lo están descubriendo ustedes con su trabajo en sus propias comunidades, con las y los estudiantes, las y los colegas, profesores. Así que, pues, infinitas gracias, y aquí tienen un espacio para cuando quieran volver a contarnos aquello que está sucediendo. Muchas gracias, gracias a todas. Y bueno, a quienes nos han escuchado, pues infinitas gracias también. Y mándennos sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, porque la posibilidad de tener una universidad igualitaria, una universidad respetuosa de las diferencias, una universidad incluyente, es de todas y todos, de ustedes, de nosotras y de toda la comunidad. Así que déjennos saber qué piensan. Gracias y hasta el próximo miércoles. Mil gracias, chicas.